bonito. Claro. Exactamente. Bueno, así que ya son todos tuyos. Yo te voy a ir organizando acá, te voy a ir aceptando a la gente. Cuando quieras, Irene, arranca. Genial. Bueno, primero los saludo a todos. Voy a comenzar contándoles un poco por qué el día de hoy. En realidad, ahí entró alguien que no se silenció. No, si se pueden silenciar mejor, porque así no se superpone ningún ruido ambiente y vieron cómo es el Zoom. Aprovecho para decir una cosita, que cualquier duda o consulta que tengan o que quieran preguntar, lo vayan poniendo en el chat, que Georgie va a ir anotando por orden de las preguntas, y después cuando terminamos, las vamos leyendo, así vos las podés ir contestando, Irene, ¿sabés? Dale, buenísimo. Bueno, les decía que el día de hoy, en realidad, además de ser el Día de los Océanos de este año es un año muy particular, no solo porque estamos en cuarentena y por la pandemia, en realidad desde mucho antes se planificó que este iba a ser el año previo a todo un decenio, o sea, desde el año 2021 hasta el 2030, las Naciones Unidas van a invertir una gran cantidad de presupuesto para hacer investigación científica de los océanos, para acercarlos más a la gente, para que la gente tenga una visión más amigable del mar. Por supuesto no estoy hablando de las poblaciones costeras que viven del mar, estoy hablando de la gente que vive continente adentro, por decirlo de alguna manera, que está siempre a espaldas del agua, un poco como nos pasa a nosotros los porteños, que medio que vivimos a espaldas del río, ¿no? Como se suele decir habitualmente. Entonces la idea es que en realidad cuando se implementó el Día de los Océanos, que no fue hace tanto, fue a fines del 2008, se empezó hay una resolución de Naciones Unidas, el que la quiera me la pide, yo la tengo, igual de todas maneras si la googlean la van a encontrar, y a partir de esa resolución, cada año, o sea, a partir del 2009, porque esto fue en diciembre del 2008, se empezó a colocar un lema por año para darle, digamos, prioridad a ese lema, que en realidad Naciones Unidas lo llama tema, pero es lo que nosotros decimos en castellano lema. El lema de este año, que yo lo tengo anotado por acá, es innovación para un océano sostenible. Lo quería decir exacto porque en realidad no sé, podría ser sostenible, sustentable, sostenido, o como dice la CEPAL, duradero, porque la verdad que para traducir Sustainable Development del inglés, puede ser en castellano cualquiera de todas esas palabras, ¿no? Pero la idea es que, bueno, sea sustentable en lo económico, en lo social, en lo biológico, para las futuras generaciones, porque los océanos, más allá de lo que escuchamos, lo que nos enseñan en la escuela, el océano tiene una importancia muy grande en el sentido que nosotros nos creemos que es inagotable, y tiene una diferencia muy grande con, por ejemplo, con los bosques, donde si uno afina la puntería con un satélite, ustedes saben que los satélites hoy son maravillosos en cuanto al alcance, o sea, pueden sacar una foto desde un continente hasta la patente de un auto, por decir una cosa así, o sea, pueden afinar la puntería hasta algo muy chico en algún lado, en alguna localidad en particular. Entonces, la idea en realidad es que, digamos que toda esta tecnología que tenemos ahora nos sirva para afianzar las posibilidades que nos da el mar, y que la gente realmente sepa que el mar no es como, les decía, como los bosques, donde uno puede contar la cantidad de árboles, que, bueno, siempre que estén los que sobresalen, digamos, ¿no? Porque obviamente las capas inferiores del bosque no se ven, o se ven con mucha dificultad, pero en el caso de los océanos, uno tiene la idea de que es algo inagotable, y no se pueden contar como las plantas a los peces del mar o los grandes cardúmenes, porque tenemos profundidades tremendas, entonces parece que el mar fuera inagotable, pero en realidad no lo es, y cada vez estamos agotando más los recursos. No me gusta mucho hablar de recursos naturales porque ahora hay una nueva tendencia ya hace unos años a hablar de bienes y servicios ambientales. Cuando uno habla de recursos naturales parecería que fuera algo inagotable que está al servicio de la humanidad, y no es así. Entonces, hay un documental que yo les quería recomendar para que después de la charla lo puedan ver a los que no lo conocen. Ya tiene unos años, pero es fabuloso, porque inclusive el documental es del año 2009, y 1 o 2 años después de que se hizo el documental, que estuvo basado en un libro de un periodista de investigación inglés,
el periodista este vino a la Argentina, presentó el libro, yo estuve, lo tengo autografiado, y se hizo el documental que se llama The End of the Line en inglés, o sea, la punta de la línea. Las chicas del instituto ya saben, porque yo cuando daba las charlas presenciales en el instituto, las diplomaturas, siempre hablaba de ese documental que me fascinó y que no perdió para nada actualidad, lamentablemente, por las denuncias que se hacen de investigadores en cuanto a la devastación que se está haciendo del mar. En castellano lo pueden buscar como, lo tradujeron mal, porque en realidad la idea de la punta de la línea se refiere a la línea de pesca, pero también a la línea de las abscisas. Cuando llega a cero, los peces que empiezan desde una cantidad enorme en las ordenadas de cada gráfico y en las abscisas, o sea, en el eje de las X, llega a cero. Esa sería la punta de la línea que cuenta el documental y muestra una serie de gráficos, ¿no? Que son realmente tremendos, de cómo decayó la biodiversidad por el avance de la industria pesquera, sobre todo no la industria artesanal, sino la industria masiva, ¿no? De los grandes buques. Entonces, cuando lo tradujeron al castellano, depende si se tradujo en Latinoamérica o en España, lo tradujeron como Un mundo sin peces o Salvemos el mar. Así que si lo buscan en castellano, si ponen The End of the Line, lo van a encontrar sin subtítulos, pero si ponen Un mundo sin peces, o ponen Salvemos el mar, lo van a encontrar subtitulado, o con voiceover, o sea, con el doblaje encima. Y es muy interesante porque termina con, a mí me gusta mucho porque además de ser una denuncia, este periodista que escribió el libro y que lo protagoniza, el documental, se llama Charles Clover, es un documentalista y un periodista de investigación que trabajó en ese momento en el Daily Telegraph, que es un diario muy importante de Londres, y después él se fue al Sunday Times, que es otro diario, bueno, posteriormente al documental, pero cuando se filmó el documental él todavía estaba en el Daily Telegraph, y ustedes van a ver que es muy amena y cómo cuenta cada cosa que va sucediendo, digamos, en relación con lo que él va tirando del ovillo, como hace cualquier periodista de investigación, y va descubriendo cosas increíbles en relación a lo que pasa con los océanos, ¿no? Y bueno, denuncia toda la sobrepesca extrema que hacen grandes empresas, grandes multinacionales como la Mitsubishi, que uno la asocia con los autos o con los tractores o con los camiones, pero en realidad también Mitsubishi hace unos enormes barcos de pesca gigantescos, equipados con la mayor tecnología, con GPS, inclusive con aviones, que está prohibido, en este momento está prohibido poder ver los cardúmenes de los aviones, porque eso significa diezmar el océano de una manera tremenda, pero bueno, ahí se denuncia eso. También él denuncia cómo en las reuniones que hacen, por ejemplo, en la Unión Europea, en los ministerios de pesca, los investigadores recomiendan una cuota máxima de pesca y siempre sobrepasan esa cuota máxima, y cómo se perjudican los pescadores artesanales, sobre todo dar ejemplo de los países de África Occidental, o sea, lo que estaría enfrente de nuestras costas, digamos, ¿no? En el Atlántico, que no tienen posibilidad de competir con esos grandes buques de pesca, y bueno, y montones de otras cosas, pero termina de una manera a mí me gusta porque termina con un consejo y termina de una manera buena, digamos, agradable, porque ellos explican cómo, si se pudiera de alguna manera reducir siquiera la mitad los subsidios que se le da a la gran industria pesquera, y si eso se pone para crear áreas marinas protegidas, o sea, muchas más de las que tenemos, que son muy pocas, entonces eso daría muchos puestos de trabajo de ecoturismo, a buzos, a guías de turismo, un montón de gente que podría perfectamente vivir de eso y no seguir con esa sobrepesca. O sea, esa misma gente que se queja por la falta de recursos pesqueros, porque cada vez hay menos, podría dedicarse a ese otro mercado potencialmente amplio, que es el ecoturismo de las áreas marinas protegidas. Y es muy interesante la forma en que finaliza con esta, no es que estoy spoileando nada, sino que les digo que no es como un documental repálida, que nos tira todo como si fuera todo horrible, sino que realmente termina con un mensaje esperanzador, eso es lo que quiero decir. Y a pesar de que tiene sus años, porque tiene ya casi 11 años,
el documental, no perdió vigencia, no para nada, lamentablemente, porque las cosas están igual o peor, ¿no? Lo único que creció un poquito quizás es el porcentaje de áreas marinas protegidas, pero todo lo demás es igual. Y ya que les recomendé un documental, voy a recomendar otro que se llama The Cove, se escribe C-O-V-E, que quiere decir la caleta. Una caleta es como una bahía chiquitita, se refiere a las entradas y salidas del mar, como tiene Japón, en los tipos fiordos. ¿Vieron cuando se retiraron los glaciares del Cuaternario, que dejaron todas esas formas así enruladas, como tenemos nosotros al sur de la Argentina y de Chile? Y está referido es una denuncia que se hizo en el Parque Nacional de Taichi en Japón, donde Taichi, no Tai Chi, Tai Chi es un arte marcial, Taichi con J, Taichi, bueno, el documental lo propició. Los que tienen más o menos mi edad, o más, o un poco menos, se acordarán de quién era el protagonista de la serie Flipper, ¿no? Que la daban en blanco y negro, que era supuestamente un delfín, pero en realidad eran 4 delfines hembras que hacían cada uno de los capítulos de la serie, y el protagonista, que era Rico Barry era un adiestrador, digamos, de delfines, y gracias a esa serie la gente le tomó tanta simpatía que empezaron a proliferar los oceanarios. Y hoy es terrible saber que los oceanarios en realidad son, casi les diría, peor que los circos con animales que están prohibidos, porque en los oceanarios mueren de estrés muchísimos animales marinos por querer entrenarlos justamente para divertir al público. Entonces, la denuncia de Rico Barry parte del gran cargo de conciencia que él tiene de cuando era joven. Él lo cuenta en el documental, se llama The Cove, C-O-V-E, lo buscan así, ponen The Cove en español y les va a aparecer las versiones también, o subtitulada, o con los voice over, o sea, con la voz encima del inglés. Yo les recomiendo la versión subtitulada, que es mejor y tiene un poco de mejor calidad. Y la verdad es que él ahí cuenta por qué él se decidió hacer este documental. Y cuando él empezó a ir a Japón, ya lo tenían fichado. El gobierno japonés sabía que él iba a denunciar cómo se capturaban los delfines y la gran matanza. Es un poco bravo porque hay una parte tremenda donde se ve cómo los agarran con guinches y cómo se lastiman los delfines. Bueno, los que salen digamos, sanitos, los exportan a todas partes del mundo para los oceanarios, y los que mueren, porque también se produce una matanza tremenda, esos los venden como carne, y en realidad no los venden como carne de delfín, hacen una especie de vender gato por liebre, o sea, los venden como si fuera carne de pescado, cuando el delfín todos sabemos que es un mamífero, y están en el tope de la cadena alimentaria y concentra cantidades de mercurio que por ahí hay en el océano en cantidades pequeñas. Las bacterias las metilan, después los peces chicos comen algún crustáceo, después viene un pez mediano que se come al pez chico, un pez grande que se come al pez mediano, y después viene el delfín que se come a ese pez grande. Entonces se concentra el mercurio, como todo metal pesado. No solamente es bioresistente, sino que es biomagnificable. Eso quiere decir que sube en las cadenas alimentarias. Entonces, los delfines llegan a concentrar grandes cantidades de mercurio, y bueno, cuando no es una dosis letal, digamos, si nosotros comemos esa carne, en Japón es bastante común que se coma esa carne, e inclusive en las escuelas, o sea, el documental denuncia todo esto, y es increíble. Ustedes van a ver algo digno de Hollywood, porque el tipo contrata a los mejores buzos, contrata a los mejores especialistas en efectos especiales de Hollywood para que disfracen unas cámaras como si fueran rocas, y van de noche los buzos a colocarlas a ese lugar que es propiedad privada, donde no permiten pasar. En Japón no es como acá, que cuando uno es dueño de un terreno de la costa, las aguas son de la provincia, digamos, salvo que uno pase las 200 millas de la plataforma, ¿no? Que ya pasan a ser internacionales, y en la plataforma son nacionales, son del país. Pero lo que está cercano a la costa, por ejemplo en la Argentina, es de la provincia que tiene esa costa. En cambio en Japón, si uno compra un terreno
digamos, con costa al mar, es dueño también de esa caleta. Entonces ellos cerraron esa caleta y con unos martillos neumáticos hacen unos ruidos que para los delfines es terrible, porque ustedes saben que la audición de los delfines, justamente como tienen ese ultrasonido y ellos se guían de esa manera para poder nadar y para poder llamarse entre ellos, los enloquece, entonces desesperados tratan de ir hacia la costa y ahí es donde los capturan. Entonces lo que hace este documental es, de alguna manera, denunciar todo esto, y el documental termina en una reunión de la Comisión Ballenera Internacional, cuando él va con un televisor grande, puesto tipo como una mochila hacia adelante, y él va caminando. Él es un personaje muy conocido, ya en el documental tiene como 80 años, un hombre grande, cuando tenía 30 y pico, 40, cuando hacía la serie Flipper. Imagínense que la televisión era en blanco y negro en aquella época. Entonces, cuando termina el documental, él va con él caminando en el medio de la Comisión Ballenera Internacional, y entonces empieza a llamar la atención de todos los medios, están todos los medios periodísticos, y bueno, a pesar de que lo perseguían ahí a él en Japón, él dejó que su equipo hiciera todo, ¿no? Y tuvieron que llevar todos los equipos desarmados, fue una cosa tremenda, y ese documental ganó el Oscar al mejor documental en el año 2009, también es de esa época. O sea, yo les cuento estos dos ejemplos porque son dos de los tantos, de los cientos de documentales que a partir de que se crea el Día Mundial de los Océanos, empiezan a hacerse justamente estos documentales para darle importancia y prioridad a lo que son los mares, ¿no? Por otro lado, bueno, otras de las cosas que les quería comentar, no solamente estoy acá para, para contarles de documentales, simplemente les cuento que justamente como estos dos son del 2009 y son tan importantes, fueron a raíz del fines del 2008 que se crea el Día Mundial de los Océanos. Y después surgieron muchísimos más, hay otros, digamos, más modernos, pero ese año, solamente ese año 2009 y en el 2010 se hicieron más de 100 documentales del mar, ¿no? Y de distintos aspectos del océano. Bueno, otra de las cosas que les quería contar es que tiene que ver un poco de alguna manera con un mito que yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba en el colegio secundario, y eso que no fui a cualquier escuela, fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, había un afiche en el laboratorio de biología, que en esa época era de botánica, teníamos laboratorio de botánica, zoología y anatomía, ahora es biología 1, 2 y 3, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años atrás, ya tengo mis años. Había un afiche del IFONA, que era el antiguo Instituto Forestal Nacional, que decía, nunca me voy a olvidar, decía, salvemos los bosques porque son los pulmones del mundo. Y a mí siempre me llamó la atención eso, y me acuerdo que la profesora de botánica en ese momento, una excelente profesora, que yo creo que fue por ella que yo seguí la carrera de biología en la UBA después, nos decía, lo que dice este afiche es falso, y algún día se va a demostrar que en realidad, por supuesto los bosques son muy importantes, por muchas razones, porque retienen con el suelo las raíces, porque ahí veo que Magalí Ovejero, que fue alumna mía de posgrado, también hace así con la cabeza, te estoy viendo Magalí es ingeniera agrónoma. La verdad que, les decía, retienen, son muy importantes los bosques, porque retienen el suelo con las raíces, porque actúan como paraguas frente a las grandes lluvias, de alguna manera ayudan para que no haya tantos terrenos inundables, son reservorios de humedad, de gran biodiversidad, de fauna, de flora, o sea, ahí les podría decir 20 cosas por las cuales los bosques son importantes. Pero hace 2 años más o menos, 2 años y medio, me acordé de esta profesora mía de botánica del secundario, porque los australianos demostraron que entre los 2/3 y los 3/4 del océano, del oxígeno de la biosfera, no provienen de los bosques, sino provienen de los mares, de las algas, del plancton. Después los canadienses hicieron paralelamente un trabajo parecido y llegaron más o menos a la misma conclusión, o sea, entre los 2/3 y las 3/4 partes del oxígeno de la biosfera, imagínense, vienen de los océanos. ¿Y por qué es esto? Porque los bosques en realidad producen muchísimo oxígeno, es cierto, pero eso es una producción de alguna manera bruta, no es la producción neta. ¿Qué pasa con un gran árbol, digamos, de un bosque? Digamos, estoy hablando de las plantas superiores con flor, por ejemplo, no ya los grandes árboles con flor. En realidad, ¿cuál es la única parte del árbol que produce oxígeno? Bueno, las partes que fotosintetizan, primariamente las hojas, salvo que haya alguna estructura modificada, pero en general son las hojas.
pero resulta que ese oxígeno tiene que ir a los troncos que respiran también, pero no fotosintetizan, a las raíces que respiran y no fotosintetizan, a los frutos, a las flores primero, que respiran y no fotosintetizan, a los frutos y a las semillas, que respiran y no fotosintetizan. Entonces, cuando se hace la resta de la producción neta de un bosque, es bajísima, porque en realidad mucho de lo que los bosques producen de oxígeno lo consume en respiración el mismo bosque, y además piensen en la cantidad de animales que viven dentro de un bosque, no tienen una diversidad muy grande. En cambio, en el mar, ustedes tienen algas que tienen un talo es una estructura simple, no tienen ningún mecanismo, digamos, las algas no tienen estructuras vasculares como las plantas superiores, entonces todo el oxígeno que producen por fotosíntesis, una pequeñísima parte la usan para respirar, y el resto lo liberan al agua, al mar, y eso después por difusión pasa a la atmósfera. Entonces entre 3/4 y 2/3 del oxígeno de la biosfera, dependiendo de los lugares, vienen del mar, y una parte también de los grandes lagos, de las lagunas, pero sobre todo del mar. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, que en realidad los bosques son muy importantes, pero por otras razones, no por ser los pulmones del mundo. Ese afiche, por supuesto, el IFONA no existe más, era un instituto de un viejo, digamos, una vieja estructura de Secretaría de Estado que ya no existe más, y que después ya cuando se fundó el Ministerio de Ambiente, por supuesto, bueno, eso pasó a ser parte de la Dirección de Bosques, y obviamente que esos afiches pasaron a la historia. Pero la ciencia es dinámica, digamos, en la ciencia lo único permanente es el cambio, entonces lo que antes se creía de alguna manera puede cambiar, y pasó eso con lo que se creía de los bosques. Pero esta profesora mía de botánica, ella tenía un sexto sentido, y a pesar de que no se había podido demostrar, ella siempre decía, se va a demostrar en algún momento que en realidad son los océanos los grandes productores de oxígeno de la Tierra. Bueno, después otra cosa que tiene relación con esto es la cantidad de oxígeno que, digamos que, a ver, no solamente el oxígeno que nos proveen a nosotros, sino la cantidad de dióxido de carbono que el oxígeno puede de alguna manera atrapar, no solamente para fotosíntesis de las algas o de otras plantas que pudiera haber, en general son algas, sino que el 20% del dióxido de carbono del mundo, digamos, que se produce, es por acción humana. Entonces, los océanos son responsables de absorber, el 20% del oxígeno que absorben es el que sobra por la acción humana, o sea que de alguna manera también modera el clima, y ayuda a que de alguna forma se pueda mitigar livianamente, porque faltan todavía muchas acciones de otro tipo, el calentamiento global. Pero les quiero decir que mucho de ese dióxido de carbono que sobra por todas partes, producto del uso de combustibles fósiles, va a parar al mar, ¿no? como sumidero. Bueno, después yo acá me había notado algunas cosas que realmente me horrorizaron y que tiene que ver, para volver un poco a la actualidad, con esta cuarentena, ¿no? Con la pandemia. Estaba leyendo que realmente me horroricé, que en estos días hubo gente de estos que tienen posibilidad en los países que ya liberaron de alguna manera la cuarentena y que pueden salir. Hay algunos países que tienen algunos barcos, le llaman barcos cazaplásticos, que llegan hasta las proximidades de las famosas islas de plástico. Ustedes saben que hay 5 islas de plástico en los océanos, en el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y el Índico, que como no hay Índico Norte, Índico Sur, es una sola. Entonces hay 5 grandes islas de plástico que en realidad van teniendo la circunvalación de las corrientes marinas, ¿no? Y donde se va acumulando todo el plástico, que el 80% de ese plástico llega desde los continentes, no es que lo tiran los cruceros, no, llega desde los continentes a través de los ríos, y va a parar justamente por las corrientes marinas a esas famosas islas de plástico que le llaman la sopa de plástico también. Bueno, parece que fueron a ver que en realidad todo el borde en este momento de la isla de plástico está lleno de los barbijos descartables, porque en muchos países, en lugar de usar los tapabocas obligatorios que usamos nosotros para salir a la calle, los que no tenemos que trabajar como personal esencial de salud en los hospitales o en los sanatorios, usamos el simple tapaboca y dejamos los barbijos para la gente que trabaja en relación con la sanidad. Pero en muchos otros países la gente utilizó barbijos descartables todo el tiempo, o sea,
cada 2 o 3 horas se cambiaba el barbijo y lo tiraba, y vaya a saber de qué manera o cómo fue a parar a las playas o fue a parar al mar, y todo el borde de esas islas de plástico en este momento está lleno, yo me río por no llorar, ¿no? Lleno de barbijos descartables, que es una cosa terrible, tremenda, horrorosa, ya de por sí esta isla de plástico es algo espantoso, y me dio una sensación de angustia y de impotencia tremenda, ¿no? Y eso también se puede llegar a ver con las imágenes satelitales, porque muchas imágenes satelitales, yo les decía que pueden tener muchos satélites más modernos, los más modernos tienen una posibilidad de sacar fotos de algo chico, o sea, pueden afinar la puntería con un teleobjetivo hasta cosas chicas, entonces pueden llegar a ver, aunque les parezca increíble, la acumulación de barbijos en las islas de plástico. O sea que no solamente lo denunciaron las personas que llegaron con un barco hasta ahí, sino las imágenes satelitales. Yo estuve buscando para ver si les podía mostrar, pero no encontré. Pero ya van a ir apareciendo con el correr de los días y se van a acordar de mí cuando salgan estas imágenes en los medios, ¿no? Bueno, por otro lado sabemos que el mar es una fuente importante de alimentos, una importante fuente de medicinas para determinados males, que de muchas algas, por ejemplo, se extraen muchos medicamentos, por ejemplo, para los que tienen yodo, por ejemplo, para el control del hipotiroidismo. Qué sé yo, hay una cantidad enorme de medicamentos que se pueden obtener del mar. Y algo importante que también quiero contarles, sobre todo a la gente que está en el instituto y a los alumnos de buceo, que me pareció una cosa interesante, que digamos, no quiero entrar en algo muy técnico, pero ustedes saben que no solamente en el mar nació la vida, y que hasta el día de hoy tenemos especies primariamente acuáticas, como son los peces, por ejemplo, las centollas, los cangrejos, un montón de animales acuáticos de primera instancia, digamos. Nosotros los biólogos los llamamos los primariamente acuáticos, porque fíjense la importancia que tiene el mar, hasta qué punto en la evolución tuvo una importancia grande, que todos los mamíferos marinos, sobre todo los cetáceos, estoy hablando de las ballenas, de los delfines, estos animales son secundariamente acuáticos, o sea, el ancestro común era terrestre, o sea, una vez que los animales suben a la costa y se transforman en anfibios, en reptiles, después en aves y en mamíferos, los mamíferos vuelven al mar, y eso se sabe porque hay estudios de anatomía animal comparada que muestran las aletas de los cetáceos, cómo tienen los huesos muy parecidos a los huesos de la mano o de los pies de cualquier mamífero, o de las patas, ¿no? En el caso nuestro de las manos y de los pies, pero de los animales de las patas, de cualquier animal terrestre. O sea, son secundariamente acuáticos. O sea, hasta qué punto fue muy importante en la historia de la evolución, el océano, que hasta hubo animales secundariamente acuáticos, y hay muchos otros que no llegaron hasta nuestros días, porque en el transcurso de la evolución se perdieron, murieron, pero muchos sí, o sea, las ballenas, los delfines, las marsopas, los manatíes, qué sé yo, hay un montón de mamíferos marinos, inclusive los pinnípedos, o sea, los lobos marinos, ¿no? Las morsas, bueno, son todos animales que de alguna manera fueron secundariamente acuáticos, y sabemos que respiran oxígeno como nosotros, no tienen branquias como los peces, tienen pulmones. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que es algo también poco conocido, que ya en el año 86 se descubrió, ya que les contaba del mar como fuente de medicamentos, empezaron a hacer experimentos con bacterias marinas, y algunos investigadores norteamericanos los primeros experimentos en el 86 fueron en el mar Adriático, donde viajaron unos norteamericanos, hicieron un convenio internacional con los italianos, y descubrieron que varias bacterias marinas en la década del 80, cuando explota la epidemia de VIH, o sea, de SIDA, pero del virus de VIH, las bacterias marinas son las mejores para hacer experimentos relacionados con virus.
Después se probó lo mismo y se aprobó y se hicieron una serie de experimentos también con bacterias marinas, con el SARS, no el SARS-CoV-2, que es el que origina esta pandemia que tenemos ahora, ¿no? De COVID-19, sino estoy hablando del SARS, que fue el primer o sea, uno de los 7 coronavirus, digamos, que produjo esa otra pandemia unos años atrás. Y en relación con esto, bueno, aprovecho para comentarles algo que quizá algunos saben, pero otros no, porque los medios todo el tiempo confunden. Acuérdense que el SARS-CoV-2 es el virus que produce, o sea, es uno de los 7 coronavirus humanos, el último que se descubrió, que todavía no se sabe mucho de este virus, por eso estamos en cuarentena. Es el responsable, el agente responsable, pero la enfermedad es COVID-19. COVID viene de coronavirus. Y B, bueno, por supuesto de virus. Y la D final es de disease, que quiere decir enfermedad en inglés. Y 19, porque empezó en diciembre del año 2019 en Wuhan, en China, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad es la COVID. Por eso cuando se dice el COVID, o cuando permanentemente yo escucho que en los medios hablan de el COVID como si fuera el virus. No, el virus es el SARS-CoV-2. Yo sé que es complicado decirlo, pero si no que le digan coronavirus. Y la enfermedad es la COVID. Es porque es la enfermedad, lo que pasa es que en inglés no hay género masculino ni femenino, pero en castellano hay que traducirla como la COVID. Suena raro, yo sé que suena raro, pero aprovecho para comentárselos porque es un error bastante común. Los que me siguen en las redes sociales ya habrán visto que yo insisto un montón con los videos de Instagram en esta historia, porque me molesta cuando los medios hablan como si fuera el virus. Bueno, y ahora se están probando otras experiencias con el SARS-CoV-2, con estas bacterias marinas, que todavía no se saben los resultados, o sea, se saben de anteriores, digamos, de estos experimentos anteriores que les decía con el SARS y con el VIH, pero no con el actual. Pero bueno, los microbiólogos, la verdad, marinos, van a dar respuesta a muchas enfermedades, no me cabe la menor duda, porque el mar esconde todavía muchos secretos, ¿no? Y como yo les decía recién, en ciencia, la verdad que lo único permanente es el cambio. No sé qué hora es, díganme la hora, voy a mirar la hora un poco, porque yo me pongo a hablar y media pasadita, Irene, vas bien. No, está bien, estamos bien, estamos bien. Bueno. Bueno, otra de las cosas que fue, digamos, muy importante en este último tiempo, y que, bueno, eso los buzos lo saben bien, los que hacen buceo, que están ahí también algunos de oyentes, en los últimos años se especificaron mucho los robots. Es muy difícil meterse en fosas, y mucho, digamos, ni hablar de poder llegar a las fosas marianas o a fosas muy profundas del mar. Entonces, por supuesto, por la presión que involucra, eso sería imposible para un buzo. Entonces, los robots marinos se hicieron muy sofisticados ahora, ¿no? Entonces, con la robótica y las cámaras submarinas se pudo llegar. El año pasado hicimos con las chicas, con Georgie y con Laura, hicimos un vivo desde el instituto, por Instagram, ¿no? Creo, chicas, me parece que fue, que hicimos, lo hicimos en vivo con el público del instituto, pero ellas lo transmitieron por Instagram, que fue los grandes descubrimientos que se hicieron cuando se descubrió el 7º continente, ¿no? Que fue el Zelanda, ¿no? Todo lo que bordea Nueva Zelanda, ¿no? Ese continente. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con robots submarinos ultra sofisticados. Y ahora eso se sofisticó mucho más durante el año 2019 y ahora en el 2020. Y entonces, en este diseño de Naciones Unidas, que viene a partir del 2021 hasta el 2030, se espera intensificar mucho más eso, o sea que realmente se van a descubrir cosas inimaginables, ¿no? Todavía, o sea que lo que les decía de que esconde muchos secretos el mar. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que no les conté? Lo de los documentales se los conté. Bueno, otra de las cosas que también se estuvo viendo en los últimos 3 años más o menos, que ya se sabía, pero se pudo probar cuantitativamente, porque a veces las cosas se saben de manera intuitiva por la ciencia, pero hay que poder probar, ¿no es cierto?, las cosas que se dicen, que los océanos no solamente son la mayor fuente de proteínas del mundo, sino que más de 3.000 millones de personas dependen de esa fuente
de una manera directa o indirecta de biodiversidad del mar. O sea que 3.000 millones hagan el porcentaje en relación a la cantidad de habitantes que tiene la Tierra, ¿no? Eso es muchísimo, 3.000 millones de personas que dependen de la costa o de los recursos del mar para su sustento, y sobre todo como fuente de proteínas, como única fuente de proteínas, porque nosotros además comemos otras cosas, pero hay gente que solamente come peces como fuente de proteínas. A ver, bueno, y lo que hoy estaba leyendo, que un comunicado de Naciones Unidas en relación con el día de hoy, que la idea es, una vez que pase la pandemia y que todos podamos estar fuera de la cuarentena, conectar a todas las personas del mundo, y que de alguna manera se pueda, digamos, que la gente pueda tomar conciencia de la biodiversidad marina, porque cuando ustedes vean el The End of the Line, o Un Mundo Sin Peces, lo que van a ver es que si realmente se siguen cazando, porque la verdad que ya no es pescar, es cazar, los grandes atunes, por ejemplo, o otro de los grandes predadores de los que habla el documental también son el bacalao, por ejemplo, ¿no? Que en una época, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el bacalao en las costas de Portugal y de España, o sea, de la península ibérica, empezó a escasear, y bueno, eso sumado a la posguerra, hubo mucha inmigración hacia Canadá, y entonces en las costas de Terranova, eso lo cuenta el documental, eran tan abundante el bacalao, que la gente literalmente podía caminar sobre los especímenes de bacalao en el mar. Y eso, por supuesto, llegó a un punto en que eso desapareció, porque fue tal la sobrepesca que no dejaron que los animales se reprodujeran. Entonces, lo que este documental también de alguna manera denuncia, y lo que quiere Naciones Unidas hacer, que se tome conciencia, que como justamente no se pueden contar los peces del mar, como yo les decía, como se cuentan las plantas, desde un satélite, porque el mar obviamente tiene profundidades, y ahí sí que no llega en las profundidades del mar los satélites, y mucho menos donde no hay luz, porque hay una parte que ya es una zona afótica del mar, donde la oscuridad no permite que, salvo que con estos robots submarinos, ¿no?, en lugares puntuales. Entonces, lo que se intenta es que la gente tome conciencia que si eso no se frenaba de alguna manera, el mar iba a terminar siendo un conjunto, dice literalmente, de poliquetos, que son gusanos acuáticos, y medusas, que son, digamos, lo que llamamos aguas vivas, ¿no? Porque tanto se destruyen, digamos, las cadenas tróficas al desaparecer estos grandes predadores, empiezan a proliferar. Por ejemplo, desaparece un predador de las langostas, entonces claro, aumenta la cantidad de langostas, empiezan a capturar langostas, todo el mundo a comer langostas. Es una cuestión de relación depredador-presa, ¿no? Entonces desaparecen las langostas, entonces aumenta lo que se comen las langostas. ¿Y qué comen las langostas? Bueno, a lo mejor pequeños crustáceos. ¿Y qué comen esos pequeños crustáceos? Bueno, a lo mejor otros animales más chiquitos. Y todo así hasta llegar a los poliquetos y a las aguas vivas, que es lo último que quedaría en el mar si seguimos diezmando de esa manera. Entonces lo que quieren la Organización de Naciones Unidas es que justamente se tome conciencia de que todavía es posible recuperar toda la biodiversidad, frenar esa tremenda sobrepesca, de alguna manera regular más la pesca ilegal, que es muchísima. Ahora se les dificulta bastante a los barcos, porque antes directamente cambiaban de bandera. Acá era bastante común en el mar argentino que tenían varias banderas, entonces venían, por ejemplo, de Japón, y por ahí cuando los capturaban, como todos tienen los ojos rasgados, decían que no, que eran vietnamitas, porque la cuota de Japón se había acabado, después decían que eran chinos, después decían que no sé qué, que era otro país del sudeste asiático, y así se llevaban, por ejemplo, los calamares, que por ahí nosotros no le damos tanta importancia, o son baratos en el mercado de los frutos del mar, pero para ellos es fundamental, digamos, el calamar, ¿no? Y acá han hecho desastres con la captura de calamar en el mar argentino, y se sigue haciendo. Lo que pasa es que se dificulta porque ahora cada barco tiene que tener una identificación, como tenemos con nuestras computadoras el ID, y con el GPS tienen que todo el tiempo estar demostrando dónde están, no se pueden ocultar. O sea, no se pueden ocultar, y entonces se rastrean con mucha facilidad. Lo que pasa es que se sabe que están en el borde de la plataforma, y el problema es que falta, ahí no es que falta conocerse dónde están, sino que falta la regulación del control, ¿no?, de alguna manera.
Entonces lo que quiere Naciones Unidas es que se intensifique mucho más en el próximo decenio esto que les estoy comentando. Bueno, básicamente me parece que les conté todo lo que más o menos tenía preparado para decirles. La verdad que la idea de esta charla era, primero habíamos pensado con las chicas hacerla en Instagram, pero hay gente que no tiene acceso a Instagram con tanta facilidad o no lo usa, y por otro lado, ahora que tenemos el Zoom y tenemos esta posibilidad de tantas, no sé, tantas formas remotas de conectarnos y que pueda entrar más gente, que puedan hacer las preguntas así, vernos las caras, me pareció que era mejor que podamos hacer un Zoom. Y tampoco quise un PowerPoint, porque yo doy clase de lunes a sábado, y la verdad les soy honesta y voy a decir algo poco académico, pero estoy repodrida del PowerPoint, y la verdad que preferí una charla así, aunque esté hablando con la cámara y los vea así. Algunos de ustedes al pasar, algunos los reconozco, otros no, por lo menos nos vemos, y bueno, pueden, no sé, hacerme las preguntas. Creo, chicas, que cumplí con el tiempo, hice los deberes. Sí, está perfecto, es más, para lo que quieran. Si querés, yo te voy haciendo un par de preguntas que te Sí, puedo dale, después haciendo a través de contesto la las charla. preguntas. Estuve viendo que, no quise distraerme, pero estuve viendo que entraron bastantes preguntas, ahora hay 23 más en el chat, que Sí, yo no vi, exacto. así que ahora, no me quise distraer, así que pregúntame, sí. Dale. ¿Quién es? ¿Laura o Georgie? No, Georgina. Bien, Amílcar te preguntó, ¿qué opinás sobre las prácticas pesqueras de los barcos del puerto de Mar del Plata, destruyendo el lecho marino y descartando toneladas de especies no redituables? Bueno, Amílcar, ¿qué te puedo decir? Debo opinar lo mismo que vos. A mí me indigna. Lo que me da más bronca es que el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, todo el tiempo está denunciando eso, todo el tiempo. Y le dan muy poca bolilla. Hoy justamente a la mañana hubo creo que hay, incluso sigue mañana y pasado, a las 10 de la mañana, entren en la página del INIDEP y fíjense porque hay un webinar. El de hoy fue muy bueno, muy bueno. La gente del INIDEP todo el tiempo está, es Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, ¿no? de Mar del Plata. Todo el tiempo está denunciando esto. Inclusive ellos se mataron haciendo toda una nueva estructura de cómo deberían ser las redes de pesca de arrastre, porque lo peor son las redes de arrastre que destruyen los arrecifes de coral, destruyen todo. Ustedes saben que los arrecifes de coral son, digamos, ecosistemas que nos proveen servicios ambientales en el mar de la misma manera que nos proveen los bosques en la tierra. Entonces, destruir un arrecife que realmente lleva miles y miles y millones, les diría, de años construir, el arrecife de coral, que lo hizo la naturaleza, destruirlo de un plumazo por la pesca de arrastre. Entonces, me están entrando mensajes, esperen que voy a apagar el celular, porque si escuchan ruidito, bueno. De alguna manera ellos se mataron haciendo redes para que las nuevas redes de pesca de arrastre sean con el diseño que ellos proponen, y resulta que los pesqueros dicen que no tienen plata para hacer nuevas redes, y siguen usando las viejas redes que hacen un desastre. Y no crean que nosotros no tenemos porque uno piensa en arrecifes de coral, piensa en la gran barrera, ¿no es cierto?, del norte de Australia, del sudeste asiático, piensa en el Caribe, pero nosotros tenemos arrecifes de coral frío, digamos, alrededor de la Antártida también, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el Banco de Burwood, que ahora está protegido, como reserva marina protegida, es una parte que, digamos, más alta de la plataforma continental, que está en línea recta de la isla de los Estados, más o menos hacia las Islas Malvinas. Si uno hace una perpendicular ahí, uno digamos, baja en la plataforma continental, y el buque del INIDEP, junto con gente del CONICET, hizo muchísimas capturas y describió un montón de especies nuevas, ¿no? Y eso ahora por suerte está protegido, pero antes eso se arrastraba con estas redes y se arrasaba, ¿no? Se arrastraba las redes, se arrasaba con todo. Así que, ¿qué voy a opinar? Opino que es una barbaridad, pero el INIDEP lo denuncia todo el tiempo. El asunto es que eso se pueda controlar. Es una cuestión de control, sencillamente así. No sé bueno, si te acá contesté. Amílcar te hace otra pregunta. Dale. Quizás hay ciertas cosas más específicas que los buzos no lo entendamos, así que nos vas a tener que desasnar, que es... Hasta ahora acá, creo que usé un lenguaje bastante llano. No, por ahora todo perfecto. Okay. Acá lo que te pregunta es, ¿hay algún estudio de ella
sobre las consecuencias de la permanente depredación pesquera en el mar argentino por buques factoría extranjeros? Hay cosas aisladas. Ella, les digo, para los que no saben, es evaluación de impacto ambiental, que es la misma sigla que se usa en inglés, solo que al revés, Environmental Impact Assessment, porque assessment es evaluación, siempre los calificativos van adelante en inglés, ¿no? Y los sustantivos al final, y environmental, que sería ambiental, va adelante. O sea que curiosamente y por casualidad la sigla es la misma, pero en castellano, bueno, es evaluación de impacto ambiental. Hay algunas cosas puntuales. Si querés después, Amílcar, en privado, nosotros nos conectamos y nos tenemos en todas las redes sociales, y siempre estamos en contacto, incluso por WhatsApp, que también te tengo, te paso, pero son cosas muy puntuales, no hay de todo el mar argentino. Primero porque la superficie es enorme, y segundo porque se hizo en algún punto, por ejemplo, para la merluza en particular, se hicieron cosas que inclusive se hicieron a partir de esos estudios de impacto ambiental de la merluza, se hicieron recomendaciones del INIDEP que las levantó en forma de divulgación la Fundación Vida Silvestre Argentina, y se publica siempre antes de Pascua, porque es cuando la gente compra pescado, ¿no? Que por ejemplo la gente no compre merluza, es muy gracioso porque la recomendación de Fundación Vida Silvestre, también Greenpeace hizo un documento parecido, es ir con una regla escolar de 30 centímetros, a ver, yo tengo una acá, más chiquita que esta, no, esta es de 30 centímetros, ir con una regla escolar al pescadero, ¿no? A la pescadería, y ver de comprar los filets de merluza que no sean más chicos de 30 centímetros, porque eso quiere decir que los están pescando antes de que lleguen a la edad reproductiva. Esa fue la recomendación del INIDEP. Y eso fue una evaluación de impacto ambiental donde el consejo, digamos, lo que se aconsejó, digamos, como sugerencia, como conclusión del estudio fue eso, pero lo que pasa es que no se cumple. Yo cada vez que voy, por ejemplo, voy a escrachar, pero yo compro el pescado a veces en Coto, en el supermercado Coto, que lo tengo a 2 cuadras, porque no tengo otra pescadería cerca. Y yo veo la pescadería de Coto que tiene unos filets de merluza chiquitos, y me enojo con el pescadero y me peleo, me dice, no me lo digas a mí, ¿yo qué culpa tengo? Me dice el tipo. Pero me da bronca. Me da rabia, porque en realidad están violando, y eso ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? Porque en realidad estos documentos de Vida Silvestre o de Greenpeace, por recomendación del INIDEP, siempre antes de Pascua, porque es cuando la gente compra mayormente pescado, pero esto hay que tenerlo en cuenta todos los días del año, ¿no? Contestando bien a tu pregunta, Amílcar, son cosas puntuales, que después si querés en algún momento te las paso, no hay problema, o se las paso al que quiera. Perfecto. Bueno, ahora hay 54 personas más que van a controlar lo de la merluza. Sí. Eso es lo bueno de las reuniones. Lleven la regla o tengan la idea de lo que son 30 centímetros. No compren filé más chico que eso. Porque el problema de la merluza es un problema muy serio. Uruguay, por ejemplo, está teniendo mucho control, porque tal vez la costa es más chica, o tal vez tiene la presión de Brasil, donde la pesca realmente está muy controlada, no sé ahora con este despelote que tiene con la pandemia en Brasil, pero hasta que explotó la pandemia, Brasil era tremendo con el tema del control de la pesca, ¿no? Sobre todo tiene muchas zonas protegidas donde se crían tortugas, o cerca de la isla de Noronha, por ejemplo, hay montones de lugares, pero en Uruguay el control es estricto. Lo que pasa es que nuestras costas son tan grandes y la merluza tiene una distribución tan amplia que es muy difícil de controlar. Y aparte, el puerto de Mar del Plata no es el único lugar de donde se va la merluza a todos los lugares del país. Está Bahía Blanca, hay otros puertos marinos. Entonces, yo no sé si se controla realmente de la misma manera, y no sé si en Mar del Plata se controla a todos, ¿no? Por ahí hacen un muestreo, porque sería imposible controlar a todos. Sí. Además, muchos de estos buques son factoría, quiere decir que ya llegan con el filé congelado a la costa. O sea, el buque factoría trabaja, no se sabe bien la cantidad de pescado bueno, se supone que hay 2 filets por cada pez, ¿no? Pero a veces no es solamente el filé, a veces lo trozan para hacer algún tipo de preparación diferente. Entonces cuando viene todo partido en pedacitos y rodeado de hielo, uno no sabe qué peces, en qué cantidad se capturaron, porque se le sacó las escamas y se le sacó el esqueleto a bordo, la cabeza, la cola, todo eso lo tiran en el mismo mar, y llegan a costa, los buques factorías hacen eso directamente. Bueno. No sé ¿qué otra pregunta? Te hago la siguiente pregunta, que es de Magalí. Sí.
que para mí es re interesante esta pregunta. Bien, mis alumnos de posgrado, de distintas carreras, pero... Está muy bien. Magalí, bueno, Amilcar fue de, a ver si me acuerdo, de estudios ambientales, ¿no? La maestría de estudios ambientales. Y Magalí es de la maestría de ciencias ambientales de Exactas. Ahí está, Ella es bueno. agrónoma de base, pero de la maestría de Exactas. Ella te estaba contando que hoy en un grupo discutían acerca de por qué aún se dice que los bosques son el pulmón del planeta, y de los mensajes contradictorios que se generan al decir que ambos, según la época, ambos son los pulmones. ¿Cuáles serían entonces los puntos claves que debemos tomar en cuenta para buscar información sobre el aporte neto de cada uno? Mira, es muy simple, hay que ir a la publicación original de los australianos, que yo estaba comentando, que si me das un poco de tiempo te la busco y te la mando, a vos también te tengo en WhatsApp, Magalí, así que te mando el link. Creo que debe estar en internet, yo lo tengo en papel, porque ya tiene unos añitos, lo pedí al autor y me lo mandó por correo. Porque no sé, que se le dije que me lo escaneara, pero no sé, que es muy pesado, que no sé qué sé yo, era una persona grande, y bueno, me lo mandó por correo, tardó 15 días, pero me llegó. Así que si no, de última, bueno, lo escaneo, pero debe haber un link en algún lado y te lo encuentro y te lo mando. O sea, siempre ir a la fuente. Es como todo, ¿no? A veces la gente habla porque, incluso yo, a ver, con todo el respeto del mundo que tengo hacia los profesores de escuela, del secundario, yo también di clase en el secundario alguna vez, o maestros de primaria, que en realidad a veces leen lo que están en los manuales de texto, que están llenos de errores. Los manuales de texto están llenos de errores como ese, pero no es por mala voluntad, es falta de conocimiento. Entonces hay que ir siempre a buscar el origen de todo. Entonces si realmente se probó esto, de que la mayor parte del oxígeno del planeta, de la biosfera, neto, estamos hablando del oxígeno disponible, ¿no es cierto?, para los seres vivos, está en el mar, está probado con modelos matemáticos, es un paper bastante complicado para entender, porque es técnico, pero digamos, lo importante es la conclusión. Entonces uno no puede estar diciendo que siguen siendo los bosques. O sea, los bosques sí producen mucha cantidad de oxígeno, eso es cierto, pero también lo consumen. Esa es la diferencia. Que los bosques consumen mucho de ese oxígeno, no es que no lo produzcan. Lo que pasa es que hay muchas partes de las plantas que no fotosintetizan. Entonces, como también respiran, es lo que les decía antes. Entonces, la mejor manera es tratar de explicarlo de buena forma. Miren quién lo diga, quién lo dice, alguien que yo me enojo siempre cuando me enojo primero y después lo explico, ¿no? Porque me da bronca, pero bueno, no es culpa de la gente, pero hay que a veces cuando la gente sigue insistiendo, es como el tema de las teorías conspiranoicas, que eso sí me saca, porque hay gente que todavía sigue insistiendo que el virus se formó a propósito en un laboratorio, y siguen mandando por WhatsApp videos de gente que dice cualquier verdura, cuando en realidad los microscopios electrónicos que hay hoy pueden demostrar tranquilamente que el ARN del virus, porque el coronavirus tiene ARN, ustedes saben que los virus no tienen los dos ácidos nucleicos como el resto de los seres vivos. O sea, en realidad los virus no son seres vivos, empecemos por ahí. Porque para ser vivo necesita poder reproducirse de manera autónoma. Y el virus necesita de una célula para reproducirse. Por eso se dice que se multiplica o se replica. Entonces, los virus tienen o ARN o ADN, nunca los dos como nosotros. Entonces, en el caso de los coronavirus tienen ARN. El ARN del coronavirus es muy simple, tiene una cadena sencilla, se puede ver tranquilamente con un microscopio electrónico, y en todos los lugares del mundo donde vieron el SARS-CoV-2, cualquiera de las cepas que andan dando vuelta, se nota tranquilamente que es un virus natural, porque si no se ve como una cicatriz. Cuando algo se copia y se pega, como en la transgénesis, queda como un cierre relámpago nanométrico, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, minúsculo, y se puede ver, se nota en el laboratorio cuando algo es hecho. Y esto es absolutamente natural. Pero hay gente que todavía sigue insistiendo que esto se fabricó en el laboratorio, como insiste que la Tierra es plana, como insisten que las vacunas son una porquería. Y a mí esas cosas me ponen loca, me sacan. Entonces, Magalí, lo que te recomiendo es que vos tenés un carácter parecido a mí, pero bueno, enojémonos, pero tratemos de explicar de manera cordial las cosas como son, así de sencillo. Bueno, para seguir con Magalí, acá te hizo otra pregunta sobre la absorción de dióxido de carbono. Ella dice, tenía entendido que las oscilaciones anuales en la concentración de este GEI se debían por la diferencia en la proporción de vegetación entre el hemisferio norte y el sur. ¿Es así realmente?
Que sea un buen Bueno, productor de oxígeno, ¿significa que también es buen sumidero de dióxido de carbono? sí, es así. Primero quiero aclarar para la gente que no sabe que GEI quiere decir gas de efecto invernadero, ¿no? Ay, Los gracias. gases de efecto invernadero son, sí, lo que pasa que, bueno, con Magalí manejamos un lenguaje que por ahí, o con los alumnos de posgrado, que por ahí no maneja todo el mundo. GEI es gas de efecto invernadero, y hay varios. Está el dióxido de carbono, el peor es el metano, que, bueno, se produce naturalmente en los arrozales, en las lagunas putrefactas, en los animales rumiantes, no solamente las vacas, o sea, ni hablar de un feedlot, ¿no? Pero no solamente las vacas, sino que se producen, por ejemplo, todos los camélidos sudamericanos, nosotros tenemos llamas, vicuña, alpaca, guanaco, los camellos, los dromedarios, son todos camélidos, son los animales que tienen rumen. Los animales que tienen rumen, los rumiantes, también ese es otro mito que está en los manuales de texto mal, de la escuela, no tiran como gas intestinal, digamos, por decirlo elegantemente, el metano, sino que lo eructan por la boca, porque el rumen está más cerca de la boca, ¿no? Entonces, es así como decís vos, Magalí, o sea que la respuesta es sí, es así, por lo menos hasta lo que yo sé. Perfecto. Sobre ese tema algo escuché, es más, te escuché a vos que fuiste a un programa, Irene, creo que fue el año pasado, que te llamaron por un tuit que retaste a alguien de la tele. Sí, ¿No? así es. Sí. Y ese es un programa muy gracioso, y a mí me daba pudor porque literalmente decía pedos. Claro. Que no es una palabra que sea muy académica para decir en televisión, ¿no? Sí, pero no, está mal, o sea, puede ser que un pequeño porcentaje salga por ahí, pero yo en un tuit contesté, no de mala manera, pero contesté de una manera enfática, y lo levantó un productor de ese programa y me llamó, y el conductor, que es muy gracioso, que es Diego Zucalesca, que somos muy amigos, nos hicimos amigos a partir de ese programa. Después estuve otras veces más en el programa cuando fueron los incendios de Australia, en enero, por ejemplo, antes de la pandemia, este año. Y si estamos siempre en contacto, hicimos un vivo de Instagram. Él tiene ahora un programa muy gracioso a la noche en el canal de la ciudad que se llama Para alquilar balcones, ¿no? Que está en un balcón con pijama y cuenta lo que pasó durante el día. Él es muy gracioso, y es muy buen periodista, además es abogado, es un tipo muy culto, pero fue muy gracioso en la forma en que lo presentaron, porque la verdad que ese es otro mito, que anda circulando por todas partes. En realidad las vacas lo eructan, mayormente lo eructan el metano. Claro. Bueno, acá Fede te pregunta, para disminuir la caza pesquera, ¿habría que apuntar a cambios culturales? Sí, pero también hay que apuntar a controlar, porque si uno no controla, digamos, o sea, a ver, yo puedo decir culturalmente, a ver, esto no se debe hacer. Creo que hay un dicho que dice, todos somos muy buenos, pero si nos controlan somos mejores, ¿no es cierto? Algo así. Yo creo que, digamos, no basta con saberlo culturalmente, sino hay que controlarlo, porque si no hay control, para eso está el Estado, digamos, para controlar, ¿no? Y para eso están las leyes, para que se cumplan. Entonces, si no hay control, creo que por más que sepamos las cosas, ¿no? Qué sé yo, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar? Yo no fumo, pero a ver, la gente que fuma tiene en el paquete ahora que dice que el fumar produce cáncer. Entonces la gente que fuma sí sabe que produce cáncer y fuma igual. Bueno, en ese caso es una decisión personal y nadie le va a violar el derecho de fumar, y sobre todo las tabacaleras que están felices y contentas que haya gente que fume. Pero quizás no es el ejemplo más feliz, ¿no? Porque ahí no es una cuestión de control, pero sí cuando se hizo la ley que... Por ejemplo, la ley que exigió que en el paquete de cigarrillos dijera que produce cáncer, que fumar produce... No, creo que dice fumar es perjudicial para la salud, ¿no? Así que en ese caso ahí estaría el control. Yo creo que hay que controlar las cosas, porque no basta con que culturalmente la gente sepa cómo son las cosas. Me parece a mí, no sé. Hay muchas cosas que la gente sabe que están mal y se hacen igual, ¿no? Y sí, claramente. Iris te pregunta, con la entrada en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos debido a su interacción con las pesquerías y las implicancias para el comercio de productos pesqueros con Estados Unidos, ¿conoces cuál es el estado actual de Argentina frente a los requerimientos que exige la NOAA en Estados Unidos para la importación de los recursos pesqueros en el futuro?
No, alguna vez leí algo, pero tengo miedo de contestar esto, digamos, porque puedo estar desactualizada. La verdad que no sé todo, no todos sabemos todo. No sé ahora actualmente, porque había leído algo durante el gobierno de Obama, pero bueno, ustedes saben que Trump es un personaje muy particular y las cosas cambiaron mucho en esta administración, así que no sé. No estaría, digamos, no quiero contestar algo que puede estar desactualizado, la verdad, para ser honesta. Después preguntan, ¿cómo se puede llegar a la gente que vive en la ciudad para que genere empatía con el mar, ya que está fuera de su cotidianidad? ¿Se puede dar divulgación mediante los medios de comunicación para que se tome conciencia en la utilización del plástico reciclado o separación de residuos? Yo creo que sí, este día, como el de hoy, o el Día del Ambiente el viernes pasado, ¿no? El viernes fue el 5, creo, sí. Sirven para eso, en realidad, para difundir. En realidad, bueno, la gente que vive lejos del mar siempre tiene un medio de comunicación en general, salvo que vivan muy alejados en un lugar muy remoto, pero en general o tienen acceso a la tele, o pueden ver algún documental, o fotos, o sea, todo lo que sea imagen, todo lo que sea audiovisual, ayuda muchísimo para tomar conciencia. El tema de los microplásticos también es un ejemplo de lo que antes no se le daba importancia, por ejemplo, que se agregaba todo a la pasta dentífrica, a las cremas para exfoliar la piel, y hoy en día se está prohibiendo. O sea, a partir de lo que se sabe que los microplásticos están en todas partes, inclusive hasta cuando uno corta. Por ejemplo, yo usaba, cuando los chicos eran chicos, para evitar que rompieran los platos, usaba platos de melamina, esos que son tipo plástico, y ahora cada vez que voy a agarrar un plato de esos que me quedaron cuando mis hijos eran chicos, digo, no, voy a usar una tabla de madera para cortar vegetales, por ejemplo, porque yo sé que si estoy cortando en un plato de esos, puedo estar produciendo microplásticos, que después cuando lo lavo va a parar a la cañería, y esa cañería a algún lado va a parar, ¿no? Hay una imagen que está dando vuelta por todas partes que hicieron en varios países, creo que empezó en Francia, de una alcantarilla que dice la mer commence ici, o sea, el mar comienza acá, ¿no? Y después se tradujo a varios idiomas y lo postearon en varios países. Porque realmente a partir de las cloacas y también del agua pluvial, todo eso ¿para dónde va? Para los ríos, y los ríos, por lo menos los que son cuencas exorreicas, van a llegar al mar en algún momento. Y sí. Bueno, acá tengo otra pregunta que dice, ¿por qué las medusas son tan exitosas en el mar? Qué buena pregunta, me encantó. Bueno, en realidad, a ver, primero para poder contestar esto hay que explicar un poco cómo es el ciclo de vida de las medusas. Las medusas son celenterados, que son animales muy primitivos, que son, en general, son la parte, digamos, nadadora de una parte fija, o sésil, o sentada, como decimos los biólogos, que son los corales. O sea, aunque no lo crean, los corales y las medusas pueden ser de la misma especie. La medusa es la parte móvil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justamente las medusas están, como los que yo les explicaba recién, como están en el fondo, digamos, de las cadenas alimentarias, a medida que van desapareciendo los grandes predadores y van desapareciendo los eslabones del medio, lo que va quedando son gusanos y medusas, que son las aguas vivas. Entonces, pero en realidad no están en todas partes, porque por ejemplo hay algunas que son propias de agua bien salada, pero hay otras que necesitan agua que sea más bien de tipo salobre. Por ejemplo, si alguno alguna vez fue a San Clemente, que es donde se mezcla el agua del Río de la Plata, del estuario con el mar, o por ejemplo están en Punta del Este, no sé, y están en la Brava, no hay nunca, en la Playa Brava nunca hay aguas vivas, pero en la Mansa sí. ¿Por qué? Porque la Mansa es más agua de río, ¿no? Bueno, eso por lo menos en cuanto a las medusas de nuestro mar, que prefieren más el agua salobre, pero también hay en otros lugares del mundo muchas especies que son típicamente bien marinas, y sí, son exitosas, y algunas son tan exitosas que hasta producen, ustedes saben que tienen eso que nos produce la reacción alérgica, es una estructura que se llama actinóforos, que liberan apenas se rozan, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es microscópico, unos nematocistos que son como si fueran unos resortecitos, urticantes, ¿no? Entonces, a nosotros nos roza un agua viva y bueno, sabemos que en 2 o 3 días se nos va, pero hay algunas que tienen un veneno muy poderoso,
que lo usan justamente para cazar su presa, y son tremendas. O sea, si realmente nos roza alguna de esas medusas, los buzos lo saben muy bien, ¿no? O sea, puede ser hasta mortal. Y son grandes, son bastante grandes, hay muchas especies que son grandes. Y sí, son exitosas por esas cosas de la evolución, porque en realidad las especies siempre tratan de ser exitosas. O sea, va a haber mutaciones todo el tiempo, pero ¿cuáles son las que van a quedar a lo largo de la evolución? Las que son exitosas. A veces me preguntan por qué este virus fue tan exitoso, porque en realidad el virus lo que quiere es sobrevivir. ¿Cómo es que el virus de la pandemia fue tan exitoso? Bueno, debe haber habido de otras mutaciones anteriores, del murciélago, del pangolino, del animal que sea, digamos, a raíz de que el ser humano tiene contacto muy estrecho con las áreas que, digamos, son salvajes, que en realidad no debería, pero esto con el aumento de la frontera agropecuaria y con la cantidad de mercados de fauna silvestre. Ustedes saben que en el sudeste asiático, en África también, pero en menor cantidad, los animales se venden vivos porque no tienen heladera como para tenerlos a todos refrigerados. Entonces los tienen vivos, todos hacinados, uno arriba de otro, y recién los matan cuando va la gente a comprarlo, o incluso uno se lo lleva vivo y lo mata en su casa. Entonces, esa relación tan estrecha con el ser humano, y que se hayan acortado las cadenas alimentarias porque se extendió la frontera agropecuaria hacia las áreas salvajes, hace que el virus se quede sin a quién perjudicar, o sea, dónde multiplicarse, dónde replicarse. Entonces, de alguna manera, una mutación beneficiosa agarra al ser humano y se convierte en una zoonosis. Coronavirus hay un montón, les digo, cientos. De hecho, los animales tienen muchísimos. Lo que pasa es que no todos son zoonóticos. Son 7 nada más que son algunos producen resfríos, gripe, qué sé yo, pero son 7 nada más los que son zoonóticos de los coronavirus. Entonces, no sé si me fui por las ramas, pero lo que quería decirles de alguna manera es que cuando se producen estas mutaciones, lo que es exitoso es lo que va a llegar hasta el día de hoy. Eso pasó con las medusas. Muchas se deben haber quedado, lo que pasa es que no se conocen fósiles de las medusas porque son cuerpos blandos. Claro. Pero debe haber habido muchísimas a lo largo de las eras geológicas que no conocemos, y que solamente llegaron algunas hasta nuestros días. Pero los animales y los no animales, porque el virus no es ni animal ni vegetal, no es ser vivo, lo que quiere es sobrevivir. ¿Y por qué este virus, justamente a diferencia del otro SARS de años anteriores? Fíjense que el otro SARS tenía un porcentaje de mortalidad muy alta, pero era muy poco contagioso, por eso nosotros prácticamente no nos afectó. Pero eso al virus no le sirve, porque el virus lo que quiere es perpetuarse. Entonces, en esta mutación, este virus es altamente contagioso, que es lo que el virus quiere para perpetuarse, y tiene una baja mortalidad, al revés de lo que pasaba con el SARS, ¿no? Con el SARS-CoV-2. Hay que saber un poco cómo funciona la evolución y cómo se adaptan, un poco para contestarles bien esa pregunta. Pero básicamente es eso. Bueno, acá Marina, seguro volviendo a lo que era la merluza, lo que se habló de la merluza, pregunta, ¿y los inspectores de a bordo siguen trabajando? Sí, hay, pero no en todos lados. Entiendo que sí, no sé ahora con la pandemia, honestamente. Tampoco sé qué porcentaje de barcos de pesca, creo que está todo parado, hasta lo que yo sé. Pero en Mar del Plata no sé cómo funciona. ¿Alguien sabe cómo funciona el tema de la cuarentena? No, creo que había cuarentena hasta hace poco, había cuarentena estricta. En Mar del Plata sí. Sí, el intendente de Montenegro justamente quería que fuera estricta, y le pedía a la gente que no fuera en marzo, ¿no? Eso es lo que me acuerdo de haber visto. Yo creo que debe estar todo parado ahora, pero supongo que cuando esto funciona, sí, lo que pasa es que no hay inspectores para todos los barcos. Y además las inspecciones cuando los barcos factoría, por ejemplo, cuando llegan a costa, tampoco se puede ver todo, se hace un muestreo, hasta lo que yo sé. Eso les recomiendo que entren a los webinares del INIDEP y le pregunten a la gente del INIDEP, porque ellos trabajan con eso, ¿no? Con el del Instituto de Desarrollo Pesquero. Y te paso un dato, Irene, a vos y a todos, que nos acaba de pasar María Silvia, que dice que en Avenida Entre Ríos 650, más o menos, hay una pescadería que se llama Sashimi, y tiene unos filetes de merluzas enormes. Así buenísimo. que ahí queda un tenés poco el dato. lejos, pero cuando ande por ahí, porque mi hija vive por ahí, cuando ande por ahí Ahí voy a está. comprar.
Voy a ir a comprar ahí, me voy a acordar. Debe ser cerca de Independencia, ¿no? Debe ser Entre Ríos. Sí, creo que es cerca de Independencia. Yo lo tengo bastante cerca, creo. Ah, bueno, sí, voy cuando ande por Congreso, así voy ahí. ¿Me aguantan un segundo? Me voy a bajar la cabeza porque tengo una estufa que me estoy cocinando. La voy a Sí, apagar. sí, dale. Antes de que el gato grite que se quemó, porque me estoy cocinando, tengo calor. No, me parece que no está para estufa hoy. No hace tanto frío. Bueno, ya está. Después acá preguntan, volviendo a lo que vos habías contado del virus, que calculo que la respuesta es no por todo lo que dijiste, pero dice, aunque sea natural, ¿no pudo haberse escapado de un laboratorio? No, la verdad que me parece muy poco probable. ¿Quién va a estar haciendo? A ver, únicamente, yo les digo una cosa, los que manejan virus, como el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, por la sigla en inglés, esos lugares tienen mucho control, porque en general los virus que se manipulan en el laboratorio son exclusivamente para hacer vacunas, y para eso necesitan permisos muy especiales. Entonces, ningún laboratorio va a manipular un virus sin un permiso. Y si hubo un permiso, tiene que saberse cuál fue el laboratorio que lo manipuló. Y hasta lo que yo sé, esto no, digamos, no provino de ningún lado, porque los que están, hay 115 vacunas en este momento en proceso, de varios países, ¿no? La Argentina también. Lo que pasa es que el que le interese todo, porque hace poco me preguntaron, justo esta semana, todo el proceso, ¿por qué las vacunas tardan tanto? Porque hay que probar que no sean dañinas, que sean inocuas, que sean efectivas, que aparte hay que poder producirlas en grandes cantidades. Entonces, hay que ver cuáles están en qué fase, porque pasan por montones de fases. Y hay un gráfico muy lindo que salió en una publicación científica, que yo lo rescaté y lo tuiteé, y todo el mundo me empezó a preguntar sobre eso, de justamente el tema de las vacunas. Entonces, esos laboratorios que están haciendo estas 115 vacunas para, supuestamente en algún momento, ojalá para agosto o septiembre, no sé, con mucha suerte, cosa que dudo, pero para tener una vacuna contra este coronavirus, tienen un permiso y se sabe exactamente qué están haciendo, no pueden hacer cualquier cosa. Entonces me parece muy poco probable. No quiero decir, no, eso no pasa, porque la verdad que yo no estoy metida dentro de cada laboratorio, pero es muy poco probable, porque los laboratorios no se van a jugar a hacer una cosa así para después ser, porque la verdad que la penalidad es muy fuerte, no solamente la clausura, tienen multas terribles, y hay países que son implacables con esto, así que yo no creo, sinceramente no creo. Bueno, creo que cubrimos absolutamente todas las preguntas que hicieron los chicos. Si tienen alguna otra pregunta, la quieren hacer. A ver, hace una barrida por todos los, de vuelta, porque no quiero que quede ninguno sin contestar, una barrida por todos los... Yo fui pregunta por pregunta de arriba para abajo. Si hay alguna que se me pasó, que no creo... Ahí Amílcar pidió recomendar ver Cosmos, That Strange Rock y... Espera que no escuché. Cosas. ¿Cómo, Lau? No escuché, no escuché, Amílcar, lo que recomendaste. La historia de las cosas son pelis. Sí, la historia de las cosas, bueno, si quieren les cuento un poco porque hay toda no es solamente esa, hay toda una saga, la historia de los cosméticos, la historia del agua embotellada, la historia de los minerales, la historia de montones de cosas que hizo Annie Leonard, que es una chica que, bueno, es de una ONG en Estados Unidos que denuncia cómo digamos, el consumismo fue diseñado a partir de la crisis del 30 en los Estados Unidos, no es que surgió por casualidad. Y bueno, y después cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, peor todavía, ¿no? Y cómo tenemos cosas que no precisamos. Entonces es muy interesante, hasta lo cuenta de manera graciosa, es para llorar, pero lo cuenta gracioso, porque el norteamericano promedio, ustedes saben que allá los malls, o sea, los centros comerciales están abiertos, muchos de ellos están abiertos las 24 horas, y hay supermercados las 24 horas, entonces la gente vuelve de trabajar, mira la tele, le dice todo la publicidad. Yo, la verdad que voy a ser lapidada por esto que voy a decir, pero para mí tiene que desaparecer la carrera de marketing y de publicidad, porque son tremendas las cosas que se ven, ¿no? Aunque no sean publicidades engañosas, eso también está penado por ley.
la gente está impulsada, la gente que puede, por supuesto, comprar. Los que tenemos el bolsillo flaco no vamos a ir a comprar algo que no precisamos, pero en los países consumistas la gente compra cosas que después ni usa, o que lo usa una vez, 2 veces y ya, o hacen los que hacen las colas de las 4 de la mañana porque tienen el último iPhone, pero va a salir uno más nuevo, entonces están en el Apple Store haciendo cola para comprarse el que va a salir. Es una locura eso, me parece una cosa de loco. Entonces, miran un rato tele, entonces salen a comprar, después vuelven a tener que pagar la tarjeta de crédito con todo lo que gastaron, van a trabajar para volver a ganar plata, vuelven a comprar, y así, lo cuenta como una rueda de la que dice simplemente de esa rueda hay que saltar, ¿no? Cuenta ella. Acá Gabriel, otra de las recomendaciones, recomendó, dice que hay un capítulo del documental One Strange Rock, que presenta a Will Smith, donde explica bastante bien todo lo que venías vos hablando al principio, Irene. Sí, ahí vi recién se abrió un chat donde hablaba también de la obsolescencia programada. Hay uno que se llama comprar, usar y comprar, ¿no? Es la historia secreta de la obsolescencia programada, que está en todos lados. Mis alumnos de ingeniería ambiental es lo que vemos en la clase 1, porque es impresionante lo que es obsolescencia programada, como las máquinas están programadas para que duren poco, la obsolescencia percibida, que tiene que ver con la moda. A mí me da mucha bronca cuando dicen la industria de la moda mueve mucha plata, entonces, pero, a ver, la gente no tiene en cuenta, primero, que las telas ahora son básicamente, prácticamente el 90 y pico % tienen algo sintético, o sea que no se degradan en el ambiente, tienen algún porcentaje de alguna fibra sintética, o sea, plástica. Ya la lana no se usa, el hilo se arruga, el algodón puro tampoco, o sea, todo es mezcla, ¿cierto? O sintético puro. Entonces, el tema de la moda con la obsolescencia percibida es terrible. Sí. Me parece, aparte los tintes, por ejemplo, los jeans, que es la prenda más usada, la tinta azul es una tinta derivada del petróleo que no se puede obtener de ningún... Ustedes fíjense que los colorantes naturales del norte, por ejemplo, de toda la zona andina, van a ver que son los marrones, los colores tierra, ¿no? No existe el azul. El azul en la naturaleza es muy difícil de conseguir. De hecho, de flores azules, por ejemplo, hay muy pocas. Entonces, ¿qué se hace? Se saca de un derivado del petróleo. Hay una película que se llama Flow, que Flow tiene un doble sentido, porque quiere decir fluir en inglés, pero es la sigla de For Love of Water, que es otra de las películas que salió también, tiene unos 10 años, desde esta época de las dos que mencioné, es un documental donde les cuenta cómo se pueden reemplazar, cómo en Suiza, en algunos países de la Unión Europea, en Francia y en otros países, reemplazaron 250, alrededor de 250, no me acuerdo justo el número de tintas, por unas 30 y pico, que son, digamos que son biodegradables, ¿no? Y que perfectamente pueden suplir a cualquier otra tintura, mezclándose entre sí, ¿no? Así que todo eso va a tener, estamos en una época de transición donde todo eso va a tener que ser digamos, recontrolado, y les digo, el mejor control está en la gente, porque si la gente consume lo que quiere y no compra lo que no debe, para eso tiene que estar informada, ¿no? Para eso está el conocimiento, entonces las cosas van a estar mejor. Lo que pasa es que estamos en una época de transición donde hay mucha gente que no ve o no quiere ver eso, ¿no? Pero eso en la Unión Europea, les digo, no pasa. En Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos es un derroche de recursos terrible, pero ya en la Unión Europea están teniendo muchos recaudos con esto, ¿no? Yo creo que estamos en una época de transición donde de a poco se va a ir cambiando. Sí, espero que la Tierra nos dé ese changüí, ¿no? Y no que nos quedemos sin planeta. Sí. Acá Ezequiel dice, hace poco en un informe describieron una bacteria capaz de procesar microplásticos a nivel marino. Ya la han probado en lugares acotados, pero no se sabe qué efectos podría producir si se inserta en un medio libre, ya que la experiencia de otros agentes inducidos por el ser humano no ha sido muy controlado y trajo consecuencias. Acá dice chaqueta amarilla, castores, salmónidos, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, no, a mí no me gusta lo que es fabricado sintéticamente, y mucho menos si son especies, ni hablar.
No me parece que eso lo vean como una solución. ¿Eso saben cuándo salió? Esa noticia salió cuando se empezaron a pegar a las industrias de los plásticos, porque el lobby de los plásticos en particular y el lobby del petróleo en general es muy fuerte. Hay muchos intereses en la industria del petróleo, por eso no crece tanto como debería crecer las energías renovables. Piensen que los plásticos son derivados del petróleo, porque se hacen con petróleo, gas, sales y colorantes, eso es el plástico. Y lo que nosotros llamamos plástico, en realidad hay más de 100 derivados, porque hay muchas otras cosas que no le llamamos plástico, pero son derivados de lo mismo, el nylon, el polipropileno, la poliamida, el polietileno, qué sé yo, no sé. Entonces, la verdad que eso es un lobby que están haciendo las industrias del plástico, porque no quieren que la gente deje de consumir. Pero va a llegar un punto, lo mismo que el tema de los microplásticos, que se está prohibiendo en todo lo que es cosmética, se está prohibiendo. No tiene ningún sentido, digamos. Si uno quiere realmente hacerse un peeling en la cara, agarra cualquier crema común de limpieza del cutis y le pone un poco de arena y es lo mismo. Y la arena está en la naturaleza, es sílice y otras cosas que está por todas partes. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido. Primero que eso es un caso puntual, y segundo que esos animales gestados, eso sí, en laboratorio, no me parece. Y aunque sea de algún lado natural, que lo lleven a un ambiente que no es natural, tampoco, por lo que estaba comentando, ¿no? Este chico, creo que era Ezequiel, ¿no? Que comentaba de los casos de las especies introducidas, que hacen un daño, tanto animales como vegetales hacen un daño tremendo, o sea, tanto las que son introducidas voluntariamente como involuntariamente, porque también hay introducciones voluntarias. Bueno, acá Magalí comenta, dice, algo que empecé a realizar es a las marcas de ropa y zapatos que venden bajo el rótulo de vegano, les pregunto si tienen una opción ecológica, es decir, con materiales reutilizables. Y hasta ahora todos le dijeron que no, todo sintético. Entonces me parece interesante cuestionar los rótulos y el pseudoambientalismo que se utiliza para vender. Eso se llama greenwashing. El greenwashing es, no sé si tiene una traducción en castellano, es ¿vieron como cuando uno habla del lavado de dinero? Bueno, es algo parecido, pero en el lavado es como querer decir, bueno, esto es sustentable desde el ambiente, pero en realidad no, o sea, es pero no. Bueno, eso se llama greenwashing. Y en eso hay muy poco control, porque por ejemplo se usa el adjetivo ecológico livianamente, o sea, todo es ecológico, ¿no? Todos los recursos se obtienen de la naturaleza, si vamos al caso. Entonces, lo mismo que orgánico, a veces se usa el adjetivo orgánico y no es algo que está, digamos, certificado, que no es lo mismo que agroecológico. O sea, hay que tener mucho cuidado y leer las etiquetas. Yo me pierdo 3 horas en el supermercado por ahí para comprar, no sé, menos la mitad de un changuito, pero leo las etiquetas. Y si algo me parece sospechoso, no lo compro. Y aparte, ya últimamente no como cosas ultraprocesadas. No sé. Bueno, yo creo que fuimos haciendo un paneo entre comentarios, todas las preguntas que hicieron. Lo que les voy a pedir a todos, más allá de, primero y principal, agradecerles por haber estado acá, la idea de esta charla. ¿Cómo? Algunos se fueron, me parece. Muy poquititos, pero saludaron, sí, éramos como 50 y llegamos a 56. Se pierden las fotos, sí. Nada, agradecerles haber estado acá, principalmente agradecerle a Irene. Esta fue una idea para conmemorar el Día Internacional de los Océanos, como todos saben, o la mayoría de ustedes saben, nosotros somos una escuela de buceo, y bueno, la conocemos a Irene porque ha venido a dar a la escuela charlas, cursos, etcétera, etcétera. Y bueno, no podíamos no dejar que esté hoy acá por este día. Así que lo que les voy a pedir para sacar la fotito es que todos me habiliten la cámara. Todos te están agradeciendo, Irene, te dicen que es súper didáctica la charla, que fue muy claro. Vos guardás el chat, ¿no? Giorgi. Yo te guardo el chat, te mando todo. Bueno, genial. Después si quieren la foto, la piden a Giorgi. Moni, habilita la cámara. Por las redes sociales del instituto, que tiene todas las redes sociales, o me la pueden pedir a mí, porque si no me las mandás te mato. No, la mando. Es un chiste. La verdad que el instituto y yo, ¿saben cuántos años? Miren, más de, no sé, por lo menos 25 años creo, no sé.
Muchos, muchos. Vos no estabas, Georgie, y Laura tampoco. No, yo no existía todavía. En las épocas de Tito, así que hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, vamos a sacar una fotito, vamos a sacar una foto a todos. Hay dos pantallas, me parece. Sí, hay dos pantallas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pueden habilitar sus micrófonos si la quieren saludar a Irene. Gracias, Irene. No, un placer. Esto va a ser como el Zoom de mi cumpleaños el 25. Gracias, Irene. Muy bueno todo. Irene, muchas gracias. De verdad que... Georgie, no pude habilitar la cámara. Muchas gracias, Irene. No, Muchas gracias, Irene. Y me... Mucho tu teléfono para mí. hablen de a uno. ¿Quién le estaba hablando? Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Irene, y me parece muy importante que compartas información en Twitter, en las redes sociales. La verdad que, nada, Bueno, como que te tengo de pilar ahí como... Para los que no me siguen, les digo, soy Wais Irene, primero el apellido, W-A-I-S, Irene en Instagram, en Twitter al revés, por lo que pasa que en Instagram, con mi nombre y apellido, había otra persona, y me da risa porque es una chica musulmana que usa la cabeza cubierta, entonces cada 2 por 3 me manda mensaje privado, me dice, este mensaje es para vos, porque se equivocan, y ella se llama Irene Wais, y no sé de qué país es, pero yo soy Wais Irene en Instagram, y bueno, hay un montón de videos. En Facebook no tengo más lugar, no me pidan entrar en Facebook porque no tengo más espacio, pero sí tengo una página libre de cursos, que después, si alguno me la pide por mensaje privado de Instagram, se las paso, y en Twitter también soy por mi nombre y apellido, pero en Instagram soy Wais Irene. Bueno, y avisarle a todos que esta charla va a estar grabada, chicos, ¿eh? Esta charla va a estar grabada, va a estar subida en un link en el Facebook del IAS, que es IAS Buceo, como la contraseña IAAS Buceo. Ahí la veo a Silvita Alonso, que hace mucho que no nos encontramos, Silvia. Espero que cuando pase esta pandemia, a ver si nos vemos. Irene, ¿te paso una pregunta? Sí, decime. ¿Vos fuiste al Nacional Buenos Aires? No, yo fui al colegio. Pues Ahora no. Al Colegio Nacional de Buenos Aires, debes tener mi edad. Vos hablaste de una profesora de biología, ¿no era la profesora Sorensen? No, se llamaba Guaglianone. Ah, está, fuiste a la tarde entonces. Fui a la tarde, sí. Ah, sí. ok, está. Okay. Hay que portarse bien en la vida, ¿eh? Mirá. Fui a la mañana y tuve una profesora que era buenísima. ¿Quién me está preguntando? Porque no lo veo. ¿Quién me está preguntando? Javier. Un alumno de la escuela, Irene. ¿Y cuántos años tenés, Javier? Yo tengo 61. Decime, yo digo. Decime. Sí, 61. Bueno, fueron a Bariloche juntos también. No, yo tengo 63. Yo por puntaje hubiera entrado a la mañana en el colegio, pero como era por... Fueron compañeros. Era por sorteo, me tocó de tarde, así que me ¡Fueron a Feliz Domingo! Sí. No, yo tengo 63 y la mayoría de mis compañeros tienen 64, porque yo hice 7º grado libre, o sea que estaba adelantado un año. No, yo lo repetí el 7º. Ah, bueno, ahí está. Mis 3 hijos fueron a la mañana. Mis 3 hijos fueron a la mañana. Ah, bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Todos sigamos en contacto en las redes cuando quieran. Wais Irene, yo Instagram. Un gusto, Irene. Gracias, chicos, a ustedes. Gracias. Que tengan buena semana. Buena semana, feliz Día de los Océanos. Chao, cuidarse. Chao, gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Irene, muchas gracias. Un placer, Laura. Cuando quieras. Seguimos en contacto nosotros. Me confunden con Laura cuando hablo yo. Laura, a vos también te extraño. Esperá que Laura le tengo que reiniciar el audio, está queriendo hablar, esperá. Pero pará, todo el mundo se reinició. Yo también los extraño. Quiero volver. Sacaron vos, Laurita. Sí, Irene, hablamos que ahora se viene Zelandia. Estábamos preparando Zelandia. Se vayan los demás y se queden los del instituto. Sí, pronto vamos a preparar lo de Zelandia. Podemos hacerla de nuevo, estaría bueno. Claro que sí. Yo tengo el PowerPoint, tengo las imágenes, tengo todo, así que la podemos